Luis Vicat. Bienvenido, Luis, un gusto. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Pedro? Un gusto Bien, escucharte y verte perfectamente. igualmente, igualmente. Gracias, Luis. A ver, pasaron varios días de este increíble caso en Corrientes, una provincia como otras, en el caso de Misiones, de Entre Ríos o provincias del norte, que ya lo hemos hablado, tienen este tipo de problemas de la desaparición de niños y niñas, la desaparición de personas, el tema del narcotráfico, el tema de la trata de personas. Realmente, ¿estamos haciendo bien? ¿Estamos cuidando a la gente en la República Argentina o desbarrancó hace tiempo esta cuestión de la seguridad y del control adecuado? El tema de la seguridad desbarrancó hace unos 20 años más o menos, ¿no? En donde se perdió el control de una suerte de convivencia o colisión, si se quiere, entre ciertos sectores del poder político, ciertos sectores judiciales, ciertos sectores policiales, Claro, recordemos la maldita policía, etcétera, sí. en donde el poder pasaba por las corporaciones, no por las instituciones, Ahí se como había si creado fuera la un... Policía 2, ¿no? ¿Te acordás? La famosa Policía 2 en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿Sirvió, la Policía 2 fue sirvió un para algo eso fallido, o fue otro verso no, más? fue un fallido Un fallido intento, intento. Ajá. casi ingenuo, ¿no? Claro, Del ex ministro, el doctor Aslanian, claro. Ujú. que fue asesorado con cierto candor Sí, y pensó que el hueso era un hueso de pollo y no un hueso duro de roer, sí. y creyó que colocando una policía 2 iba a poder deshacerse de alguna manera de la policía Claro. 1 que estaba Ujú. muy acusada, como en este caso la policía de Corrientes y demás, Claro. Ujú. de un sinnúmero de cuestiones, Ujú. como el caso Cabezas y tantos otros, ¿no? Ahora, ¿eso no terminó Eh, complicando la situación, por lo menos en la policía de la provincia de Buenos Aires? Porque hubo ahí, te acordás, un montón de cuestiones y situaciones muy complejas que nunca se terminaron ni pudieron resolverse tampoco, ¿no? Bueno, se desató una suerte de guerra no Claro, declarada entre sí, el poder político que había osado tocarle los pies a la corporación, ahí está. Ujú. reitero, no a Sí, la institución, claro. a la cual conozco y amo profundamente, no así a la corporación, de la cual tengo una fatwa, tengo el honor de tener mi fatwa personal, Sí. lo cual me costó 4 atentados en alguna oportunidad. Pero Ujú. lo concreto es, siendo director de Asuntos Internos, Claro. obviamente, Sí. lo concreto es que ese experimento fracasó, la Ujú. Policía 2 se diluyó, Sí. las policías locales en la provincia de Buenos Aires fueron otro experimento fallido, Claro. Sí. en donde se pretendió restarle cierta alícuota de poder a la policía provincial con las policías municipales. Claro. Y esto en la práctica terminó desvaído Claro. también. Un verdadero Quedan mamarracho, podríamos decir, ¿no? Porque nunca resolvieron nada, no pudieron recomponer nada de lo que se había perdido o de lo que estaba justamente en tela de juicio, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta que solamente el 3% de los involucrados en un delito van a condena. Por eso. Es decir, tenemos una justicia absolutamente colapsada en la provincia de Buenos Aires, con una logística muy magra, Ujú. por decirlo en forma elegante, ¿no? Lo de Sí. magro. Ujú. Sin medios, tenemos una policía de 100 y pico de mil hombres, que prácticamente es mayor que un ejército, ¿no? Que una fuerza armada. En fin, hay una serie de cuestiones que se intentaron y fracasaron. Aslanian fracasó 2 veces en su Claro. gestión, Sí. y luego nuevamente el río se encarriló en su cauce Ajá. y se llegó a un pacto de convivencia semipacífica, manteniendo los niveles del delito soportables. Ahora, Claro. ¿qué pasa? En una época Sí. había un cierto control sobre las bandas. Hoy ya no lo hay. No lo hay, claro. Hay un problema de metástasis, por decirlo en sentido clínico. Ajá. Entonces, hay tantas bandas que se reproducen Que diariamente es tremendo, que sí. esto realmente se desmadró. Ujú. Se desmadró. Esto lo escribe magistralmente Ricardo Rajendorfer, Sí. un Ujú. escritor de policiales, quizá uno de los mejores del país, Tal cual. Ujú. en su libro La Bonaerense, que dio origen a la película El Sí, Bonaerense, sí. Ujú. y luego en La secta del gatillo. Ujú. Realmente él narra ahí muy profundamente los procesos de transformación que terminaron en una gigantesca derrota para quienes pretendían cambiar algunas
algunas cuestiones. Y con respecto a la trata de personas, estamos en lo mismo. Ajá. En el norte del país, la mitad superior del mapa, las provincias, sobre todo litoraleñas, Sí, que hay las también una gran cantidad fronterizas, de prostíbulos, hay una serie de cuestiones que también tienen que ver con la droga, con el tema del juego clandestino. Son varias cosas que están lamentablemente dentro de la órbita muchas veces y del manejo de algunos sectores que tienen que ver con el área de la policía provincial, ¿no? Ahora, ¿por qué esto nunca se ha hecho un control adecuado? ¿Por qué no hay, por ejemplo, áreas o departamentos como asuntos internos de las propias policías provinciales que empiezan a ver cómo hacen una limpieza con este tema? Porque no podés sacar a un supuesto oficial o a un comisario que está cuestionado, que ha cometido errores o delitos y mandarlo de una provincia a otra, de un pueblo a otro, sabiendo que es un tipo que es un delincuente, como pasa en muchos distritos del interior de la República Argentina, donde realmente es vergonzoso el desmanejo que hay en esa materia, ¿no? bueno, estos son las oficinas de asuntos internos, Por ¿no? eso, bueno, En cada policía hay, algunas trabajan mejor, otras sí, trabajan menos bien, ujú, otras no trabajan, existen como sello de goma, claro, algunas dependen directamente de la propia policía, con lo cual, lejos de ser un subescalafón, el apañan estas oficial que estaba en cuestiones. caballería Sí, trabaja 2 años en asuntos internos investigando a sus ex compañeros y luego es trasladado nuevamente a una comisaría, sí, con lo cual es probable que muera en un enfrentamiento o en algún sí, lugar, tenga problemas, sí, cosas le raras que descubran han pasado, ¿no? droga en su auto. Sí, sí. Este, pero bueno, así están las cosas, ¿no? Yo creo que hay que profundizar muchísimo las oficinas de control interno, Ujú, tratar de hacer un subescalafón absolutamente apartado, ujú. pero que conozca en profundidad la fuerza, que forme parte de la fuerza, porque esto es como tratar de intervenir una orden religiosa. Uno puede estar 20 años de interventor, me hace acordar al nombre de la rosa de Humberto Eco, ¿no? Sí, Uno ujú. puede estar dentro de un convento un montón de tiempo sin saber dar misa en latín, por Ahí está, ejemplo, ¿no? claro. Así que creo que estos son los grandes desafíos que todavía en este siglo estamos tratando de buscar la manera de enfrentarlos y a veces hacer las paces con las corporaciones políticamente redituables, sobre todo en Claro. épocas Ahí eleccionarias, sí, ¿no? claro. Ajá. Lo que pasa es que hoy por hoy, ya te reitero, está tan desmadrado el delito Ujú. que ya no responde a sus mandos naturales, ya responde a sí mismo. Y es allí donde se complica. Como que el delincuente superó el accionar, digamos, de los organismos de control, de alguna manera, ¿no? O hay una connivencia porque el sector político apaña o acompaña justamente a los delincuentes o este grupo de inmorales, de mafiosos que realmente van teniendo cada vez un poco más de poder insertándose dentro de los organismos del Estado. Bueno, sí, sí, se capilarizan. Es Claro. más, en México, por ejemplo, el Sí. narcotráfico que hizo infiltró las fuerzas policiales desde las escuelas de cadetes y llegó a tener oficiales jefes, capitanes, Claro. coroneles policiales, Mm. que respondían al narcotráfico al mismo tiempo que había pagado toda su carrera, y entonces hacían 10 procedimientos exitosos de delincuentes comunes o que no respondían a su cártel, y luego pasaban información a su propio cártel para ser de utilidad. Ujú. Esto también pasó en la Cuba socialista. Sí, claro. Perdón. Sí. En Cuba socialista, el zar antidrogas de la Cuba de Castro Sí. terminó fusilado por un pelotón de fusilamiento por orden de Fidel Castro por tener vínculos, el zar antidrogas de la República de Cuba, tener Sí, vínculos con los cárteles de la droga de Miami. claro, y sí. De ahí Eh, en más se complica, ¿no? ¿La Argentina crees que puede resolver este tipo de problemas de la cuestión de la trata de personas, del tema de la prostitución, del tema de la droga, si empieza a hacer un trabajo serio? Porque ahí hemos visto a la propia ministra Patricia Bullrich que se mostró en muchas ocasiones tratando de ponerle el pecho a una situación compleja que tiene la Argentina que ya viene de años, ¿no? No están dadas las condiciones, no se quiere, no se puede. ¿Qué es lo que está pasando con este tipo de cuestiones donde realmente la inseguridad va creciendo y le va complicando la vida al ciudadano? Bueno, a ver, había cuestiones casi endémicas o pandémicas
casi como el mal de Chagas, ¿no? Cierto tipo de delitos como la trata de personas Sí. en el noreste argentino Moneda forma parte corriente, del claro, paisaje. claro, es algo común, habitual, ¿no? Ujú. Inclusive hasta culturalmente Sí. está de alguna manera racionalizado y aceptado Ujú. la venta de los chicos supuestamente para un futuro mejor cuando después Exacto. terminan en una clínica especializada en ablación de órganos en Sí. Suiza, para gente pudiente europea, por ejemplo, Sí. ¿no? O de Ujú. Medio Oriente que va y se atiende. Luego está el tema, el gran tema de la prostitución, la esclavitud sexual, la trata de personas, y luego está también el sincretismo que caracteriza a esta zona de nuestro país, el sincretismo religioso, con pseudo religiones afroamericanas, Sí. como Ujú. el cierto tipo de umbandas Claro. y macumbas y Ujú. etcétera, y entonces, y algunas de origen guaraní también. Ajá. Esto hace que este sincretismo tenga dioses paganos que exigen sacrificios, como el Señor de la Sí. Muerte o Ujú. San la Muerte. Claro. Y no nos olvidemos que la abuela tenía un altar en el fondo de su casa y Por que eso. Ujú. hacía ciertos trabajos. Y en Ujú. las escuchas hay una palabra interesante que nadie entendía los primeros días. Cuando se accede a las escuchas o a los WhatsApp que se cambiaban entre los asistentes a la famosa comida, eh, alguien dice, bueno, trae lo que vayas a tomar, le dicen a uno de los involucrados, ¿no? Ajá. Y la mujer contesta, y además la petaca, ¿no? Claro. Y nadie entendía qué era la petaca. La petaca era el pago, petaca de whisky, Sí. que se tenía por hacer algún tipo de maniobra ante estos dioses paganos. Ajá. Estamos ante un fenómeno interesante que no hay que descartar porque el sacrificio humano forma parte de algún tipo de religión o pseudo religión de este tipo, ¿no? Ajá. ¿Vos crees que esto se puede llegar a dilucidar las declaraciones que hace parte de los integrantes de la familia? Camila, por ejemplo, el propio hermano, este, ¿puede llegar a dar un poco más de claridad o están amenazadas, están asustadas algunas personas que no declaran y no dicen la verdad de lo que realmente ha pasado? Porque aparentemente da a entenderse toda esta trama que estamos viendo de que hay gente dentro del entorno familiar que sabe perfectamente lo que pasó. Sí, No se lo tragó la tierra al chico, ¿no? Evidentemente, esta denuncia no se sabe si es falsa o verdadera, de que fue atropellado, viste, estas investigaciones que se están haciendo en estas últimas horas demuestran que hay un descontrol, un desacierto desde el inicio que se empezó a trabajar con esta investigación, ¿no? Porque se sí, embarró se la empezó a cancha por trabajar todos desde el lados. inicio, se abrazó desesperadamente una hipótesis que luce falsa Por eso. a toda luz, a todo análisis, Ujú. que es la desaparición accidental o Ahí está. incidental. Sí. Esto yo lo descarto de pleno, lo dije desde los primeros días, y luego la intervención de la justicia, sobre todo el Ministerio Público de la provincia de Corrientes, no fue demasiado feliz. Hay ciertos detalles que hacen que casi sea esto Macondo, ¿no? Un realismo mágico interesante, porque Sí. uno de los fiscales era pariente de Maciel, del comisario Claro. cuestionado. Ujú. Entonces esto de pronto se parece a aquella vieja serie de televisión Sheriff Lobo, Ajá. donde todos eran parte de una organización que no era demasiado santa, ¿no? Claro, se van tapando Eh, de alguna manera en el final final porque evidentemente hay una connivencia, hay una relación. Pero eso también generó que una de los integrantes de la familia no quiera declarar justamente ante los fiscales, sino que lo hizo directamente ante la jueza. Eso está hablando claro, claramente de que hay ahí una cosa bastante extraña, bastante rara, ¿no? En todo esto. ¿por qué? Porque declaran ante la jueza federal, Ahí está. una jueza que es intachable a todas Sí. luces, Ujú. de los trascendidos periodísticos que uno ve y la Ujú. historia y lo que se escucha, Sí. una jueza que no tiene miedo, que ha ido inclusive contra conocidos de ella que han trabajado mal y los ha procesado. Claro. Ujú. Entonces, me parece que al pasar a la justicia federal, se sienten más seguros. En este momento la Udelina está siendo indagada y Ujú. posiblemente termine detenida.
esto va a fortalecer, a ver, la imagen sería un castillo de naipes. Ujú. Si hay un quiebre en algún momento, el castillo de naipes va a caer en 2 segundos y esto se va a aclarar completamente Tal cual. y Sí. va a poner luz sobre todo el sistema de trata de personas que Ujú. está instalado en nuestro norte argentino, ¿no? Exactamente. O en el noreste argentino. Ese. Ojalá que así sea. Ujú. Se La necesita posibilidad eso, ¿no? mínima, Que se resuelva de fondo esta cuestión, ¿no? Porque si no, van a pasar un par de semanas, de meses y otra vez vamos a volver a la misma historia. Y se sabe que esto se viene repitiendo hace décadas, no es de ahora, este no es el primero ni el último caso, ¿no? Hay infinidad de no. situaciones similares. A ver, Sofía, en el sur, Por eso, vamos a cambiar geografías. sí, Norma Mirta Pengerek, década de los 60, en el Gran Buenos Aires, claro. en Florencio Varela concretamente, terminó un zapatero allí acusado y la causa se fue empiojando y Sí. con el tiempo Ujú. todo pasa a ser confuso Ujú. y la gente ya se hastía y de pronto pasa a otro tema. Lo interesante de esto es que se ha seguido, que por lo menos por ahora se sigue, Ujú. y si hay un quiebre, ya te digo, en alguna de las partes de esta estructura que Sí. no soporte la presión judicial, Ujú. de pronto va a ser un efecto cascada y mucha gente va a quedar expuesta a la luz y esto podría servir como caso testigo para Ujú. poner a la trata de blancas, que es el cuarto negocio del mundo, Está. ponerlo a la luz, Ujú. no ya como una cuestión así oculta y endémica y casi aceptada culturalmente en algunas zonas pobres. Sí. ¿Por qué? Porque hay zonas del norte en donde al camionero que va hacia Brasil le ofrecen la niñita de 10 años y el mono carayá al mismo Exactamente, precio. Y exactamente. luego eso se revende en el interior Claro, profundo del Amazonas para disfrute de los garimpeiros sí. y allí termina la historia, ¿no? Claro. Y ha habido infinidad de casos y situaciones de este tipo, ¿no? ¿Vos crees que el hecho de haber logrado abrir los celulares de los detenidos, ahí pueden haber pruebas concretas como para avanzar más rápidamente en esta investigación que se viene dilatando vergonzosamente? Yo creo que va a haber indicios, Ujú. yo creo que va a haber indicios concordantes, vehementes, consistentes, que unidos a Sí, otra serie de indicios, como las pruebas odoríficas, sí. este, que si bien no son científicas, también constituyen un indicio, Ujú. quizás se puede ir conformando lo que se denomina jurídicamente la semiplena prueba de autoría, Ujú. pero quizá en algún momento alguien se quiebre y diga, no, esto fue así de tal manera, aunque sea autoincriminándose, pero dando las pruebas que faltan. Las Ajá. pruebas que faltan, ¿cuáles son? ¿Dónde está el niño? ¿De qué manera está el niño hoy? Yo soy absolutamente pesimista al respecto, pero de todas maneras, la idea es que aparezca como sea, pero que aparezca. Y esto va a permitir cerrar el círculo de la investigación a través del estudio del niño vivo o occiso, Ujú. a ver si está vivo, qué dice, y si no, qué dice el cuerpo cuando habla en manos de los científicos, de los Sí. criminalísticos, ¿no? Claro. Ahora, lo que estamos viendo es que la gran mayoría de las declaraciones, incluyendo la de muchos de los familiares y de los que se encontraron justamente en ese momento para comer algo, para compartir un momento y de donde después luego desaparece el chico, tiene mucha incoherencia en lo que dicen y lo que plantean, ¿no? Entonces, eso también genera un montón de dudas y de especulación al respecto. Sí, porque da la sensación que este era un caso más, o iba a ser un caso más de trata de personas de los tantos que hay en la zona. Recordemos que de agosto del año pasado a esta fecha, por lo menos 9, 10 casos similares se produjeron en zonas bastante cercanas Claro. Ujú. y no fueron resueltos tampoco, ¿no? Eso es lo Nunca, llamativo, ¿no? nunca más se supo. Claro, claro. Lo que la gente tampoco no sabe, desconoce, que esto, como decíamos hace un rato, se viene dando hace mucho tiempo, ¿no? Ahí de pronto hay algunas cuestiones que van provocando distintos giros en la causa. Eso facilita a los investigadores, en este caso, detectar nuevas pistas, nuevas alternativas, ir a algo más concreto en esta investigación. Acá hay dos vectores que van a facilitar. El vector criminalístico, el vector Ujú. científico, las pruebas que se tengan a través de procedimientos científicos y eventualmente el avance de la investigación
por el quiebre de alguno de los imputados que dé algún tipo de información que hasta ahora no dio. Son las únicas dos maneras que esto se puede resolver en forma indubitable, por supuesto, ¿no? Me parece que no hay otra posibilidad. Además, recordemos, el allanamiento a la comisaría, el secuestro de 29 legajos de policías, el parentesco de uno de los fiscales con el comisario Maciel. Claro, El ex comisario Castillo, fiscal, había sido compañero o tenía algún tipo de parentesco. O sea que realmente hay una cuestión de realismo mágico que sobrevuela y no para bien, ¿no? Por último, Luis, ¿vos crees que se tardó demasiado en apartar justamente estos efectivos policiales a nivel provincial desde la provincia de Corrientes y fue lo que permitió justamente esta tremenda dilación en clarificar los acontecimientos alrededor del caso Loan? Sí, considero que hubo una tardanza ab initio en la recepción de la denuncia, en el manejo de la parte investigativa policial, en el manejo de la alerta Sofía, en la instalación de la alerta amarilla para Interpol, en la cadena de pruebas, permitir que una camioneta quede a la intemperie sin precintos, en este caso la de Pérez, o que sea lavada y que vuelva a ser secuestrada. En fin, hay una serie de desprolijidades, ¿no? Muy grandes que realmente toman de alguna manera un viso positivo cuando interviene la justicia federal, que a mi juicio tendría que haber intervenido antes. Mucho antes, claro, sí. Se demoró demasiado. Te mando un gran abrazo, Luis, y vamos a seguir, por supuesto, este y otros casos que tenemos en carpeta, y seguramente en las próximas horas esperemos que surja alguna novedad concreta y fehaciente. Un gran abrazo. Ojalá que sí. Te mando un abrazo. Gracias. El doctor Luis Vicade.